Esteban Ibarrola, querido amigo. Gracias, Carlos. Gracias a ti por platicar conmigo, con el conocimiento que tienes. Te has especializado en Fuerzas Armadas y de ahí el éxito de tu columna Cadena de Mando en Milenio. Y pues yo dejé planteado ayer que me interesa que comentes cómo has visto la relación entre, digamos, militares y civiles en los 3 últimos gobiernos de la República. Calderón nos sorprende como sociedad, me refiero, es decir, como civiles nos sorprende mucho porque lo hizo, o sea, él declaró la guerra aquel 30 de noviembre, que ni siquiera había tomado posición, pero le declara, ya le ordena al general Galván y al almirante Sáenz que vayan a hacerle la guerra al narcotráfico, y sí, de entrada, como sociedad, como civiles, generó una expectación. O sea, ¿a qué se refiere esta circunstancia? Porque, Carlos, Perdón, pero vale la pena recordar que lo hizo a petición del actual jefe de asesores del presidente López Obrador, pues Lázaro Cárdenas Batel, quien era gobernador y ya no aguantaba el creciente número de homicidios que en 2005 superó lo que hubo en Michoacán en los 10 años anteriores. Así es. Empezaban los descabezamientos y los descuartizamientos. Y los granadazos en plazas públicas. Bueno, entonces empieza con Calderón esa guerra, ¿y qué? Empieza con Calderón esa guerra y empezamos a ver tropas en las calles. Se comienza a ser un actor cotidiano, social, permanente. Con esto lo que te quiero decir es que va a ser muy difícil poder volver, no meterlos a los cuarteles, a los soldados de tierra, mar y aire, porque no deben de estar en los cuarteles, deben estar afuera haciendo cosas. Pero va a ser muy difícil poderlos sacar, por lo menos, Carlos, y no exagero, por lo menos en los próximos 25 años, de actividades, de actividades que suplen a otras instituciones. Sí. Es decir, con esta... Mientras no haya policías municipales y estatales confiables, bien equipadas, bien entrenadas, bien pagadas, dicho sea de paso. Dignas, profesionales, con una ruta profesional de largo camino. 2 de cada 3 policías, Carlos, en este país, me refiero a estatales y municipales, 2 de cada 3 en su carrera nunca ascienden al grado inmediato superior. Entonces, pues, ¿qué deseo tengo yo de ser policía municipal o policía estatal? Por eso el problema es tan grande, por eso la importancia de esta relación civil-militar. Pero entonces por eso la relación, digamos, que ha continuado y se ha acrecentado, porque mantuvo la presencia militar Peña Nieto y ni se diga el presidente López Obrador. Con Peña Nieto, el general Cienfuegos llegó a decir que el colmo era que hubiera soldados en Acapulco cuidando las escuelas. Pues sí, y desafortunadamente eso es lo que los comandantes supremos, los 3 últimos, incluidos el presidente, ordenan, Carlos. Y en la mística militar, en su lealtad, en su disciplina, parece ramplón, pero es real. O sea, así funcionan estas mujeres y hombres. Con excepciones absolutamente deleznables, porque se han habido serias violaciones y desapariciones forzadas, etcétera, pero son la excepción. Son la excepción y son castigados en su gran mayoría. Sí. Sin embargo, aquí la parte importante es comprender qué tan necesaria se hace esta relación civil-militar. El sexenio de Felipe Calderón se entiende que las Fuerzas Armadas a nivel nacional coadyuvan en tareas de seguridad pública y la gente se siente tranquila. Sin embargo, aquí el problema es que crece el crimen, crece la violencia, crecen los problemas sociales. Peña Nieto en un momento trató de no hacerlo tan visible y no pudo, se le salió de las manos. Tuvo que entrar nuevamente las Fuerzas Armadas a enfriar la realidad.
Y Carlos, las Fuerzas Armadas en un país deben de ser el último recurso para solución de problemas. Desafortunadamente en México desde hace 21 años, sumo el gobierno de Fox, las Fuerzas Armadas han sido el único recurso. Sin embargo, aquí la parte importante es entender que esto le ha dado a soldados de tierra, mar y aire un nivel de confianza en la gente interesante. Según las encuestas, son la institución de mayor nivel de confianza para la gente, aún y a pesar de lo que se diga. Y en el gobierno, el Ejército, la Marina son las instituciones más respetadas. Se está haciendo su lugar la Guardia Nacional, por cierto, y en la parte civil, la institución más respetada o calificada es el Instituto Nacional Electoral, Totalmente. De cuyo trabajo depende, pues, la operación toda del Estado mexicano. Totalmente. Pero el gobierno de Peña Nieto le marca la relación civil-militar algo muy interesante que se llama normal rural. Raúl Isidro Burgos, la famosa Ayotzinapa, o en Ayotzinapa, la desaparición de los 43. Esto lo digo a título personal, lo digo con mucha responsabilidad, Carlos. Para mí Ayotzinapa es el nuevo 68, es decir, se acabó ya el poder acusar a los soldados. Claudia Sheinbaum lo dijo pocos días de su toma de posesión, que desaparecía el cuerpo de granaderos porque las víctimas del 68 sabían que quienes habían ejercido la violencia fueron los granaderos, no los soldados. Pero déjame, por favor, distraer lo que estabas diciendo, espero retomarlo. A propósito del capítulo Ayotzinapa, como el 2 de octubre de Peña Nieto, porque hace 2 semanas hubo la revelación de un chateo entre un subcomandante de la Policía Municipal de Iguala con el sanguinario apodado El Gil, que actualmente tienen como testigo protegido la Comisión de la Verdad y la Fiscalía Especial del caso, en que queda claro que los policías municipales entregaron para que los asesinaran a los normalistas, a los narcotraficantes de Guerreros Unidos. A propósito de ese chat, yo te pregunto, ¿qué con el ocultamiento de información por parte del Ejército? Pues mira, Carlos, creo que es bien importante entender los dos tiempos, es decir, el tiempo con Cienfuegos, el tiempo ahora con el general Sandoval, el tiempo de Peña Nieto con el tiempo de López Obrador, en función de lo que se debe de dar a conocer con la información. Esa información que tenía, como bien lo escribiste tú, es información que tenía Gobernación. Creo que Gobernación no entendió bien lo que tenía que haber revelado, pero lo revelan. Es decir, lo dicen. Esto fue una comunicación o mensajes, porque son mensajes de texto que no son del momento. Mucha gente iba a pensar que hubo ahí una omisión por parte del Ejército de permitirlo. Que pudo haber evitado el crimen y no era cierto. Y no era cierto, Carlos, los papás de los 40. El teléfono y de ahí salió esto, pero ¿qué con la responsabilidad eventualmente no solo administrativa, sino penal del o los militares que mantuvieron en secreto ese chateo, que se parece mucho al dado a conocer por la DEA en Estados Unidos de la sucursal de Guerreros Unidos en Chicago? En Chicago. Creo yo, Carlos, que no habría o no va a alcanzar una responsabilidad legal. Explico por qué. Al final de cuentas, y por eso insisto mucho en los tiempos, y tú lo dices muy bien, cómo lo interpreta y cómo lo queremos interpretar a tantos años. Pero la realidad es de que esas comunicaciones están dentro de la verdad histórica, es decir, a este hombre... Implícitas, pues, porque el desarrollo de los acontecimientos es que a los normalistas los levantaron policías municipales, que los entregaron a narcotraficantes, que los asesinaron y los cocinaron hasta su carbonización los cuerpos en el basurero de Cocula. No ha habido ningún dato que desmienta eso que, por desgracia, se conoce como la verdad histórica, que se arrepintió Murillo Karam de haber dicho, aunque tiene jurídicamente
razón, los hechos criminales tienen su verdad histórica, pero, en fin. Y justamente, Carlos, perdón, justamente esta investigación, este análisis que hace de teléfonos el ejército de inteligencia militar, lo hace en función de poder sustentar esa verdad histórica. Es decir, no cambian las cosas con esta revelación. Al contrario, lo que cambia es que tienen a un testigo protegido que ya puso una queja enérgica porque le llaman Juan, le pudieron haber llamado Pedro o Luis, pero no sé por qué a todos los Juanes siempre nos ponen ese apellido. Pero lo tienen, Carlos. Es decir, esto que sucedió, estas comunicaciones que se interceptaron, que se descubrieron, le dan sustento a lo que en el momento de la Procuraduría de Murillo Karam se le exhibe a la gente. Es decir, no hay una omisión, Carlos. Al primer lugar que llegaron los papás de los 43, un día después de que no aparecieron, fue al 27 Batallón de Infantería en Iguala para que los soldados les ayudaran a buscarlos. Es decir, esta insistencia... Juan, en tu más reciente columna en Milenio, la del 9 de octubre, este asunto de Ayotzinapa, que por desgracia, como bien dices, marca es una especie de Tlatelolcazo, pero fuera de lugar. Yo tengo gusto de recordar, yo estuve el 2 de octubre en Tlatelolco, y pues yo salí entre soldados que decían váyanse, váyanse, y mis cuates del Consejo Nacional de Huelga me decían no digas eso, porque de lo que se trataba era de crear la historia falsa de que el ejército llegó disparando y en realidad nadie habría salido de la Plaza de las Tres Culturas de ser así, porque es una plaza cuadrada, muy ocupable desde 4 lados. Pero Juan, yo quiero que tratemos que con el nuevo acuerdo que suple al Plan Mérida con los Estados Unidos. ¿Aguantas aquí y hacemos una tercera y última charla? Con gusto, Carlos, encantado. Gracias, Juan Ibarrola. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.